Muy bien, muy buenos días, estimados alumnos. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con nosotros, con los seres humanos. No hay persona que alguna vez nos haya hecho la pregunta, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo apareció el primer hombre en la Tierra? ¿Fue creado por Dios? ¿Fue producto de la evolución? Justamente el día de hoy vamos a abordar este tema y vamos a un poco del lado de la ciencia dar algunos alcances importantes sobre esta pregunta fundamental sobre nuestro origen. Por eso el tema de hoy día es proceso de hominización o la evolución del hombre. Muy bien, chicos, entonces vamos a primero empezar por definir qué es evolución. Evolución es un proceso de transformación, ¿no? Básicamente de las especies. Según la ciencia, un grupo de primates que se llamarían homínidos, en la historia fueron evolucionando, fueron transformándose. Y esa transformación evolutiva ha permitido que el día de hoy aparezca el hombre, el Homo sapiens sapiens. Entonces, ese proceso de transformación del primate al hombre actual se denomina como proceso pues, de evolución, antropogénesis o pues lo que mencionamos al inicio, ¿no? Proceso de hominización. Bien chicos, con respecto al hombre, como le digo, y a su origen, han habido básicamente dos grupos de teorías, unas llamadas creacionistas y otro grupo llamado teorías evolucionistas del hombre. Vamos un poco a ver a cada una de ellas. Bien, primero está la teoría creacionista, que como el nombre lo dice, afirman de que el hombre fue creado directamente por Dios, de modo que no ha sufrido transformación y es tal cual salió de las manos del Creador. Esta teoría pues aparece en la Biblia, ¿verdad? Y también ha sido desarrollada por científicos como Linneo y Cuvier en el pasado. Bien, entonces, pero también a la par apareció también otro grupo de teorías mucho más modernas, llamadas las teorías evolucionistas, que dicen que el hombre no ha sido directamente creado por Dios, sino que procede de la naturaleza, procede por transformación o evolución de las especies. Esas teorías básicamente son defendidas por científicos como Lamarck y el archiconocido Carlos Darwin. Muy bien, vamos un poco entonces a centrarnos en Carlos Darwin, que era un naturalista inglés. Él hace un viaje muy interesante a bordo del Beagle y llega a América del Sur. En especial se pasea por muchas islas y en especial en la isla Galápagos. Él descubre a partir de esos viajes y al verificar gran cantidad de especies que encontraba, datos bien interesantes que le permiten formular su teoría. Lo primero que descubre es lo siguiente, que las especies cambian, no se permanecen estáticas. Por ejemplo, él encuentra un grupo de pinzones, que son un grupo de aves, que en cada isla de Galápagos, cerca del Ecuador, descubre que tienen un pico diferente en cada isla. Sin embargo, a pesar de ser la misma ave, pinzón, entonces él va a darse cuenta de que esas especies han ido transformándose, cambiando de acuerdo al entorno. Seguramente hubo una especie ¿no? de escasez de alimentos y un grupo de aves viajó a otro lugar y se fue adaptando conforme a la necesidad. Por eso la transformación. Lo segundo que dice es que las especies se han transformado también por necesidad, ¿no? Bajo la llamada ley de selección natural, donde evidentemente bajo la carencia de elementos para sobrevivir alimentos, las especies solo las mejores podrían luchar, alimentarse y sobrevivir. De esta forma las especies menos hábiles o menos fuertes se han ido extinguiendo con el tiempo. Solo las mejores lograron subsistir y transmitir a sus descendientes sus rasgos que les hicieron justamente poder dominar estos periodos. Y el tercer punto que descubre Darwin es que los seres poseen un antepasado común, de modo que todas las especies, al parecer, en el pasado vinieron de un tronco común, ¿no? De un grupo de especies que fueron con el tiempo transformándose conforme pues al ambiente y al proceso de evolución o ramificación. Muy bien chicos, entonces vamos un poco a pasar a ver qué tenemos en común con estos primates evolucionados o homínidos. Vamos a darnos cuenta que hay muchas cosas en común que quizás no hubiéramos pensado nunca. Primero que tenemos una apariencia bastante simiesca, ¿verdad? Con rasgos muy parecidos en la conformación de repente del cuerpo. Evidentemente, pues, claro que es notorio pues, la vellosidad pues, en estos homínidos o primates, pero en contorno corporal es bastante parecido. Lo segundo es que tenemos los 5 dedos exactamente muy iguales a estos grupos de especies. También tenemos glándulas mamarias, una vista frontal. Tenemos también la costumbre de proteger a nuestra especie,
algo que también compartimos con estos homínidos, ¿no? Adopción de bebés, que es propio de ambas especies también. El tamaño del cerebro, aunque claro, ahí está un poco más pequeño en el caso de ellos, pero muy parecido, también en el caso de los surcos, ¿no? O divisiones que aparecen, ¿no? En el cerebro. También utilizamos objetos como medios, también lo hacen ellos. También, bueno, los machos dice que cortejan a las hembras, exactamente pasa igual en el caso de la especie humana. Un esqueleto muy parecido, una musculatura en el rostro también muy parecida, y órganos digestivos y dientes también bastante parecidos. De modo que es muy notoria el parecido, ¿no? O la similitud en esos rasgos que nos hacen presuntamente pues, poder opinar que descendemos o somos parientes en ese caso, ¿no? O tenemos un antepasado común. Lo siguiente es que hubo un grupo de científicos que también dieron algunos aportes importantes, como por ejemplo el señor Federico Engels, que va a decir que el hombre, aparte de lo que hemos mencionado, también se desarrolló, evolucionó por el trabajo. El trabajo hizo que su inteligencia se desarrollara mucho más y llegara a ser lo que es hoy actualmente. Por eso él va a decir, ¿no?, que el primer rasgo fue el bipedismo. Él va a decir que el hombre no va a tener que pararse, ¿no?, en dos pies para poder observar su entorno y para poder divisar una especie o un depredador que podría matarlo. Eso fue necesario para poder, ¿no?, poder sobrevivir pues, en ese entorno tan difícil. ¿No? Comienza también a manipular objetos con sus manos, comienza a trabajar la piedra, entonces eso lo hace pensar mucho más. ¿No? Debido a que trabaja también en grupos, se da cuenta que es más fácil cazar en grupo, comienza a desarrollar un lenguaje, ¿no?, para poderse comunicar a través de señas de repente, ¿no?, o primeros sonidos. Eso también, recuerden que el lenguaje se basa en conceptos, ¿no? Cada palabra tiene un concepto, entonces eso lo hace también pensar. Entonces eso también permite su desarrollo cerebral. Recuerden también el alimento, que es importante, no come carne, la cocina. Su digestión es mucho más rápida y eso también es un alimento también para el cerebro, no la carne cocida. Y también produce herramientas, como le digo, comienza a raspar sus piedras, entonces va pensando y el trabajo lo hace sobrevivir y poder pues seguir justamente, ¿no?, desarrollándose para poder adaptarse al medio en el que vivía. Bien, entonces vamos a ver otros aportes también, el tema del cerebro, como comenté, ¿no?, que se iba desarrollando por la carne, porque camina erguido, ¿verdad? La sangre corre más rápido al cerebro cuando está parado, manipula objetos, vive en sociedad, dialoga, ¿verdad? De alguna forma eso le va ayudando mucho, mucho más a desarrollar su cerebro. También se desarrolla, ¿no?, por el lenguaje el área de Broca y la zona de Wernicke. Esos son parte del cerebro que se relacionan con el lenguaje. Y también desarrolla su conciencia, ¿no? Comprende el mundo en el que vive, ¿no?, en el que trabaja, ¿no? Transforma sus medios, trabaja en banda y transmite sus costumbres. Entonces eso lo van desarrollando, ¿no?, como un ser mucho más inteligente y permiten en su proceso de evolución o desarrollo. Muy bien, recordemos también, chicos, que la cuna de la humanidad es África, porque el hombre más antiguo fue encontrado en África justamente. Al parecer una parte de África, ¿no?, esta parte de acá, la parte oriental oeste, se fue secando, un proceso de desertificación. Entonces la vegetación desapareció y los animales primates comenzaron a bajar de los árboles y comenzaron a adaptarse. Entonces eso puede explicarnos, nos permite explicar un poquito, ¿no?, cómo este hombre comenzó con el tiempo a pararse en dos pies, no por la necesidad de adaptarse a ese entorno ya un poco carente de vegetación. Esto se ubica en África, en los países de Etiopía, Kenia y Tanzania. Bien, también tenemos un poco, vamos a ver un poquito las ramas, restos encontrados. Empezamos con el más antiguo, de 4 millones de años, el Australopithecus. ¿Ya? Este ser dicen que era una mezcla entre hombre, ¿no?, y primate, ¿no?, bastante primitivo. Usaba también algunas armas, ¿no?, con palos, huesos, comía de todo, tanto vegetales como también animales muertos. Sus órganos sexuales eran más notorios, ¿no?, y lo permitían diferenciarse entre hembra y macho. Y apareció eso, como decía, hace 4 millones de años, ¿no? Restos encontrados: Lucy de Etiopía, el niño de Taung en Sudáfrica, y un conjunto de pisadas, ¿no?, cerca de un volcán en Tanzania, también que nos permiten poder sustentar, pues, ¿no?, justamente con estos restos, los rasgos de este hombre australopiteco. Bien, luego aparece el Homo habilis, una especie más desarrollada que aparece hace 2.5 millones de años. Este ser es hábil porque maneja las piedras, ¿no? Usa su dedo pulgar oponible, ¿no?, manipula, las va raspando las piedras, las usa para cortar, para raspar, las va tallando, vive en cuevas, es carroñero, come animales muertos, también recolecta. Y los restos encontrados de ese hombre hábil también se han encontrado en África, por eso decíamos la cuna de la humanidad.
¿no? En Olduvai, que se encuentra en Tanzania, y en el lago Turkana, también restos en el país de Kenia, todos en África. Muy bien, el siguiente hombre es el Homo erectus, ¿no? Este hombre, como el nombre lo indica, camina erguido, ¿verdad? Elabora mejores armas, conoce el fuego, ¿no? Cocina sus alimentos, ya puede incluso no defenderse de especies en las noches, puede trabajar incluso de noche porque está con el fuego, ¿no? Que va iluminando su cueva también. Utiliza un lenguaje más rústico, caza en grupo, confecciona hachas a mano y piedras raspadas por ambos lados también. Y los restos de este Homo erectus se han encontrado en Java, Indonesia, en Pekín, China y en Heidelberg, en Alemania. Muy bien, luego sigue ¿no? La especie ya más evolucionada, muy parecida a nosotros, llamada los Homo sapiens. ¿No? El Homo sapiens es un ser que realiza una mejor cacería, utiliza herramientas ya más elaboradas con mango, división sexual del trabajo, es decir, ¿no? Las mujeres van a recolectar y los hombres se van a casar por temporadas, entierra a sus muertos con ciertos ritos religiosos, ahí habla de un pensamiento más abstracto, creencia en un tótem, una especie ¿no? de antepasado animal ¿no? que lo protegía, desarrolla más el lenguaje y aparece hace 200.000 años. No, el hombre de Neandertal en Alemania es su principal representante. Luego sigue el Homo sapiens sapiens en Francia, ¿verdad? Este ser también, bueno, casa especializada, pinta en las paredes, es medio artista, hace esculturas femeninas, ¿no? Donde resaltan los bustos, ¿no? La parte del vientre, ¿no? Como una especie de culto a la fertilidad de la mujer, ¿no? Hace muchas armas con huesos de reno y apareció este hombre hace 60.000 años. Los restos encontrados están en Cro-Magnon, en Francia. Muy bien, chicos, entonces el tiempo es un poco difícil, así que hemos de esta forma terminado un poco la clase y dejo unas cuantas preguntas para que ustedes puedan pensar sobre este hombre, ¿no? Y cómo hemos en el tiempo ido transformándonos, ¿no? Hasta llegar a ser la especie de hoy. La evolución no termina, continúa hasta hoy. Y quién sabe cuáles serán los rasgos que el hombre del futuro pueda tener. Bien, entonces acá nos quedamos y pues desarrollan las preguntas en el cuaderno. Hasta la siguiente oportunidad.